¿Cómo están, hermanos? Buenas noches ya. Qué gusto verles. Antes de iniciar, quisiera solicitarle a los papitos que cuando los niños se vayan a acercar al baño podamos acompañarlos para asistirlos en el tiempo que ellos estén ahí. Bueno, hermanos, qué gusto verlos, y en verdad que este himno creo que es muy propicio para lo que el día de hoy vamos a estar hablando del Evangelio, el Evangelio de Cristo. Muy hermoso himno. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con la serie de predicaciones en base a la Confesión de Londres de 1689. Hace unas semanas, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando acerca de la ley de Dios, y el día de hoy vamos a hablar del Evangelio y el alcance de su gracia. El Evangelio y el alcance de su gracia. Ambos, tanto la ley de Dios y el Evangelio, ambos son aparentemente enemigos. Pero debemos decir que no existe tal enemistad. La ley se proclama para exponer el pecado de los hombres, declarar la justicia perfecta de nuestro Dios, y además se nos dice también a través de la ley que el hombre merece ser castigado porque es un transgresor de la ley de Dios. Pero en el Evangelio es predicado para proclamar que los pecados de los hombres pueden ser perdonados, pueden ser verdaderamente perdonados para todo aquel que deposita su confianza en la persona del Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Es decir, en palabras de Martín Lutero, la ley de Dios descubre la enfermedad y el Evangelio ofrece el remedio. La ley descubre la enfermedad y el Evangelio ofrece el remedio. El apóstol Pablo decía en 2 de Tesalonicenses 2, 13 al 14, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Pablo recalca, hermanos, aquí que el Evangelio es ese medio que Dios usa para salvar a los hombres. Es así como Dios lo ordenó, pero también nos habla de que la obra santificadora del Espíritu de Dios produce fe en el corazón del hombre. Algo que no debe pasar por alto es que aquellos que Dios llama por su Evangelio fueron escogidos por Dios. ¿Cuándo fueron escogidos? Es una buena pregunta. Pablo responde que desde el principio. Para el creyente aquí aplican las palabras de Charles Spurgeon, una frase que me gusta mucho, cuando refiriéndose a la elección de Dios, él dijo lo siguiente: mi Salvador murió por mí mucho antes de que yo tuviera fe. Claramente esto se trata de una acción soberana de Dios que no tiene relación con las obras de los hombres. Y unas preguntas, hermanos, que no están por demás formular son: ¿dónde podemos trazar el inicio de esta promesa de salvación por medio del mensaje del Evangelio? ¿En realidad era necesario el Evangelio? Y si en verdad lo era, ¿por qué? ¿Por qué era necesario? En estos tiempos de supuestas nuevas revelaciones, atajos espirituales y omisiones o simplificaciones en las responsabilidades del hombre para con Dios, ¿es suficiente el Evangelio para mostrar el mensaje de salvación? ¿Es suficiente solo el Evangelio o es necesario algo más para que el llamado de Dios pueda ser eficaz? El día de hoy, si el Señor lo permite, vamos a desarrollar un poco más los temas mencionados y las preguntas que hemos formulado en esta introducción. Como ya he dicho, el título de la prédica de hoy es del Evangelio y del alcance de su gracia, y como tienen las hojitas que les fue entregada, se va a desarrollar en 3 puntos. En el primero vamos a hablar acerca de la inauguración de esta revelación.
En el segundo punto, la necesidad y soberanía de esta revelación. En el tercer punto, la suficiencia de esta revelación, para finalmente ver unas conclusiones y unas aplicaciones. Pero oremos antes para que el Señor nos pueda guiar el día de hoy. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites escuchar cuando estamos delante de ti, Señor, cuando estamos unidos. Nos permites escucharte, Señor, a través de tu palabra que leemos. Nos permites alabarte, Señor, a través de los cánticos. Y te pedimos, Señor, que seas ayudándonos para que podamos escuchar tu voz el día de hoy. Señor, ayúdanos, abre nuestros oídos espirituales, Señor. Señor, vence la dureza de nuestro corazón para poder escucharte a través de lo que tú nos has dado el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Punto 1. La inauguración de esta revelación. Cuando hablamos de la inauguración, esto lo vimos de manera general en anteriores predicaciones. El pacto de obras, habíamos dicho que estuvo en el Edén. El hombre quebrantó este pacto. Y la consecuencia es que la muerte vino a todos los hombres. Ninguno de nosotros se puede excusar de no haber quebrantado este pacto, pues Adán era nuestro representante. Por lo tanto, la caída de Adán también es la caída de todos los hombres. Por lo tanto, ningún hombre puede alcanzar vida eterna tampoco y salvación por medio del pacto de obras. Entonces, habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado, y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer. Vayamos, hermanos, a Génesis 3, 14, 15. Génesis 3, 14, 15. Génesis 3, 14 al 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En las palabras de Dios, hermanos, encontramos esperanza, sin duda, esperanza de una victoria. La simiente de la mujer, quien es Cristo, derrotará a la simiente de la serpiente. Esta es una revelación del Evangelio de Cristo, y algunos lo han llamado el protoevangelio, que consiste en la promesa de que vendría el ungido de Dios, el Mesías Salvador, Cristo. De ese descendiente de la mujer se dice que iba a ser herido en el calcañar, aludiendo al sufrimiento de Cristo. Pero finalmente el sufrimiento y muerte de este ungido representaría la victoria de Dios sobre el mal y la salvación de su pueblo. Salvación por la fe en la promesa de esa simiente, Cristo. Esto era el evangelio que Dios reveló desde la caída del hombre. Obviamente no era tan claro como lo es para nosotros actualmente, pero en su sustancia, hermanos, en su sustancia lo era. Entonces podemos ver cómo Dios ya nos daba luces, nos estaba revelando esa gloriosa promesa, su evangelio, aún desde la aparición de Cristo, aún antes desde la aparición de Cristo en medio de los hombres. Veamos Génesis, un poco más adelante, Génesis 28, 14. Génesis 28, 14. Génesis 28, 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Podemos ver en Génesis 3, también en este versículo que leímos,
y el resto del Antiguo Testamento, podemos ver cómo la promesa de la simiente no era algo nuevo, hermanos. El Santo Evangelio de Dios, en un sentido, fue mostrado por Dios, y es por eso que los hermanos del Antiguo Testamento eran salvos por fe en esa promesa. Ciertamente, como hemos dicho, esa promesa era nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios del nuevo pacto se salva por la fe en aquel que es el cumplimiento de esa promesa, Cristo. Y aquí podemos ver, hermanos, también algo que es maravilloso, y es que el Santo Evangelio que nos revela a Cristo también nos revela que desde Adán y hasta el fin de los tiempos la salvación siempre ha sido y será por la fe. No por la fe en nuestras obras, sino por la fe en Cristo, en la obra perfecta de Cristo. Y es Dios quien dio esa promesa y decide ciertamente revelarse. Es Dios quien ideó el plan de salvación y es Dios quien ejecuta ese plan de salvación. Podemos ver cómo de principio a fin los hombres son salvados solo por gracia y por medio de la sola fe. Y en esto, mis hermanos, el nombre de nuestro Dios, sin lugar a dudas, es glorificado. Pues la salvación tiene la completa autoría de Dios y ningún hombre tiene parte en ella. La salvación es completamente, absolutamente del Señor. Esa promesa de salvación, el Santo Evangelio, estas buenas nuevas de aquel que vendría, como hemos dicho, no es algo exclusivo del Nuevo Testamento, sino que toda la Escritura nos habla de este Santo Evangelio. Ciertamente en algunas partes de una forma más clara y directa, es indudable que toda la Biblia nos revela el Santo Evangelio de Dios. Vayamos a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo nos revela que no es una novedad la aparición de Cristo, la simiente de Dios. Él dice que no es algo nuevo, sino que es una revelación dada por Dios desde la caída. Siempre ha habido un único camino de salvación y ese es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que un poco más adelante Pablo en Gálatas 4:4 dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, refiriéndose claramente a Cristo, aquel prometido para la salvación de su pueblo. Ahora vayamos a Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, como habíamos dicho, todos los creyentes, tanto del Antiguo como los del Nuevo Pacto, todos siempre se han salvado únicamente por la fe. Ahora quiero que veamos una historia muy linda, muy hermosa. Un hombre del Antiguo Pacto que deseaba con todo su corazón ver el cumplimiento de esa promesa dada en Génesis 3:15. Y por gracia, Dios le permitió verlo. Vayamos a Lucas 2:25 al 32. Lucas 2, del 25 al 32. Lucas 2, 25 al 32.
Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Un pasaje muy, muy hermoso. Simeón era un hombre que creía esa promesa dada por Dios en el Antiguo Testamento. La palabra nos dice que era justo y sin duda lo era por la fe en la promesa. Él esperaba la consolación, la salvación de Israel. Y vemos cómo el Espíritu de Dios le reveló que esa salvación era una persona, el Señor Jesucristo. Él era el ungido del Señor. Él era aquel prometido en Génesis 3:15. Esa expectativa y esperanza en ese momento dejó de ser para él una promesa y se convirtió en una realidad. Póngase en el lugar de Simeón, hermano. Tantas personas murieron sin ver el cumplimiento de esa promesa. Y él tuvo el privilegio de verlo allí con él. Sin duda tuvo que ser un momento de gozo y de alegría para él, pues Dios le estaba mostrando su fidelidad con su pueblo. Sin duda el corazón de Simeón tuvo que haber explotado de alegría y alabanza al nombre de Dios. Y esto es más que evidente por las palabras pronunciadas por él y que tenemos registradas en este capítulo. Entonces, si el Evangelio, hermano, se nos ha revelado desde Génesis 3:15 y en él se nos habla de la necesidad de la fe en Cristo para salvación y que no hay otro camino para encontrar salvación, ¿qué propósito tuvo entonces la ley de Dios? ¿Qué propósito tuvo la ley de Dios? Esa es una buena pregunta y a esto debemos decir que por ningún motivo se debe creer que la ley de Dios nos fue dada para que podamos ser salvos, para que podamos justificarnos nosotros mismos delante de Dios por obedecerla. El propósito fue mostrar la incapacidad de todos los hombres para cumplir la voluntad de Dios. El propósito también fue mostrarnos la necesidad que tenemos de un Salvador, pues apuntaba a Cristo, quien finalmente cumplió perfectamente la ley de Dios y su obediencia hizo posible la justificación de todos aquellos que ponen su confianza en Él. Pablo decía en Romanos 1, 16 al 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que por lo tanto el Santo Evangelio de nuestro Dios, esa revelación especial, es lo único verdaderamente eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y salvación. No hay otro medio, no hay otra manera, solo el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Por medio del Evangelio, nuestro Dios llama a los escogidos y engendra en ellos la fe en Cristo y el arrepentimiento para salvación. Y esto me lleva a mi segundo punto, la necesidad y la soberanía de la revelación. La necesidad y la soberanía de esta revelación. Esta promesa, hermanos, de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada solamente por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación, ni la providencia,
con la luz de la naturaleza revelan a Cristo, o la gracia que es por medio de Él. En resumen, la revelación natural es insuficiente, pues no nos revela el Evangelio donde los hombres pueden obtener una fe salvadora y arrepentimiento, no por sus obras, sino por el sacrificio de Cristo. Por eso se hace necesaria una revelación especial de Dios, y no nos referimos a sueños o visiones que son muy populares en estos tiempos, sino que nos referimos a la revelación especial, la palabra de Dios. Esa es la revelación especial de Dios. La palabra de Dios nos revela esta promesa, el santo evangelio de Cristo. La obra de gracia de nuestro Dios, la obra redentora de Cristo está claramente registrada en las Escrituras. Ningún hombre, hermanos, por medio de razonamientos lógicos, observando la creación y meditando en ella, ninguno puede llegar a la conclusión de que el único camino de salvación es Cristo. No es posible mediante estos medios naturales, mediante el razonamiento. Solo la Escritura, solo la palabra de Dios es suficiente para revelar esta verdad a los hombres. Solo la palabra de Dios. Salmos 19.1. Vayamos a Salmos 19.1 al 2. Salmos 19, del 1 al 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. La creación, hermanos, nos comunica ciertas perfecciones o atributos de nuestro Dios, que tiene como propósito ciertamente recordar a los hombres que todo fue hecho para la gloria de Dios, y que hay un creador de todo, el cual está por encima de todos. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí un paréntesis, hermanos, por eso, hermanos, el ateísmo es irracional, y hay que decirlo así. Es una necedad, pues la creación y nuestra propia conciencia nos gritan que hay un Dios. La revelación general deja al hombre ciertamente sin excusa, lo condena, pues no puede negar la existencia de Dios. Ciertamente la salvación solamente la tenemos en el Señor Jesucristo. Solo Cristo tiene el poder de salvarnos. El Padre nos ha provisto de un Salvador, y ese es Cristo. Pero ¿dónde encontramos lo que necesitamos saber acerca de este Salvador y de este glorioso plan de salvación? ¿Dónde podemos encontrarlo? Quiero que aquí veamos tres pasajes. Vayamos primero a Juan 5:39. Juan 5:39. Juan 5:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia. Y finalmente Salmos 19, del 7 al 8. Salmos 19, del 7 al 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra de Dios, hermanos, es la revelación especial provista por Dios, pues fue inspirada por Él mismo. En ella Dios nos ha revelado su santo evangelio, su plan de salvación, que es posible solo por la obra de Jesucristo. Y eso es necesario enfatizarlo. En toda la Escritura, en toda la Biblia, se nos habla solamente de una cosa que ha sido inspirada, y es la palabra de Dios. No las tradiciones, ninguna otra cosa, solamente la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios tiene el poder de convertir el alma del pecador. Solo en ella tenemos verdadera sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Solo en ella nuestros ojos pueden ser alumbrados para ver a Cristo y correr a Él para ser salvos por la fe. Solo ella, de principio a fin, nos habla de la obra redentora de Cristo. Ahora bien, el Santo Evangelio, debemos decir que está disponible para todos los hombres. No se le impide absolutamente a nadie escucharlo. No hay ninguna restricción en ello. Por eso la orden a la iglesia es llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero su verdad de salvación es revelada por Dios a todas las personas sin excepción. Es decir, Dios ilumina los corazones de todos los hombres por una obra sobrenatural del Espíritu Santo, y además les da la fe que se requiere para apropiarse de esta gloriosa revelación. Y aquí debemos decir que Dios revela su evangelio a quien Él quiere, a quien Él le place revelarlo. Y no me refiero a solo entenderlo intelectualmente, sino a una revelación sobrenatural del Espíritu de Dios. Dios, en su sabiduría y en su soberanía, decidió que los hombres sean salvos por medio de la predicación del Evangelio, en el tiempo que Él determinó, y que sea efectivo sobre las personas que Él eligió. Y esto nada tiene que ver con las capacidades del hombre, todo esto es por la voluntad de Dios. Hechos 16, del 6 al 7, dice un pasaje que tiene que ver con esto. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El saber que nuestro Dios es soberano sobre todo y en la salvación, el saber esto nos da mucha luz para entender este pasaje que puede ser conflictivo. Lo que vemos aquí es que Dios impidió en ese momento que el Evangelio de salvación pueda llegar a un lugar específico. El plan de Dios en ese momento era otro. Y es que Dios, como creador y sustentador de todo, puede decidir y hacer lo que le place. Esto puede sonar caprichoso y poco justo a nuestros ojos, pero esto es porque comparamos a Dios con nosotros. Mientras que nosotros tomamos decisiones influenciados por muchos factores, sean buenos o malos, nuestro Dios lo que hace, lo hace en amor. Todo lo que hace es justo, recto y santo. Todo lo que hace nuestro Dios es sabio. Y esto es así
porque Él no tiene ninguna relación con el pecado. Así que ninguna de sus decisiones, ninguna de sus acciones pueden ser puestas en tela de duda. Ninguna. Antes bien deberíamos decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vayamos ahora, hermanos, a Juan 1, del 12 al 13. Juan 1, del 12 al 13. Juan 1, del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que Dios, hermanos, revele su evangelio, nada tiene que ver tampoco con la cultura, con la etnia, herencia familiar, tradición religiosa, etc. Por el hecho de que los padres sean cristianos, no quiere decir que debemos asumir que los hijos también son cristianos. El hecho de que toda tu familia y entorno familiar sean cristianos, esto no te hace cristiano necesariamente. Lo único que te hace cristiano, que te hace creyente, que te hace hijo de Dios, es tu profesión de fe en Jesucristo. La fe de tus padres no te salvará. La fe de tu familia no te salvará. La fe de tu esposo o esposa no te salvará. La fe de la iglesia a la que asistes tampoco te salvará. Lo único que te puede salvar personalmente es la fe en el Hijo de Dios. Cristo es lo único que puede salvar verdaderamente, es el único que puede salvar verdaderamente y de manera eficazmente, e introducir al que cree en Él en el pacto de gracia. Y no solamente en la membresía de la iglesia local, sino en el pacto de gracia. Y aquí, hermanos, que no se malentienda algo, esto último que he dicho. No hay duda que en que los creyentes deben necesariamente buscar la membresía de la iglesia local. Y es un orden que lo vemos en el testimonio de las Escrituras. Pero ahora bien, pueden presentarse diversas circunstancias por las cuales el creyente no puede hacer parte de la membresía de una iglesia local. Circunstancias que, por supuesto, deben ser atendidas diligentemente. Pero, aun cuando tengamos ese escenario y el creyente no pueda momentáneamente ser parte de la membresía de una iglesia local, sin lugar a dudas, su fe en la obra perfecta de Cristo lo hace miembro del pacto de gracia. Los hombres somos falibles y podemos errar en hacer parte de la membresía de la iglesia local a alguien que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Pero nuestro Cristo, nuestro Dios, jamás se equivoca, hermanos. Y Él solamente hace miembros del pacto de gracia a los nacidos de nuevo. O sea, como habíamos dicho, Dios no está obligado a mostrar su favor a nadie. Dios no está condicionado por nada. Todo lo que Él hace, lo hace porque es su voluntad. Vayamos ahora a Mateo 11, del 25 al 26. Mateo 11, del 25 al 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los que reciben esta revelación especial del Evangelio en su corazón? Respuesta a la pregunta: el Señor revela su santo Evangelio en el corazón del hombre que Él ha determinado salvar. Es Dios quien decide revelarse e iluminar para salvación
a aquellos que escogió de antemano. Ellos son los que reciben esta gracia de Dios. Todo viene por la decisión soberana de nuestro Dios. No hay nada, absolutamente nada en el hombre que pueda condicionar el accionar de nuestro Dios. Ahora, algo que también es importante, que nos lleva al punto 3, la suficiencia de esta revelación. La suficiencia de esta revelación. El Evangelio es suficiente para la salvación. Es el único medio externo que nos revela a Cristo y la gracia salvadora de nuestro Dios. El Santo Evangelio es suficiente. Las estrategias que los hombres han añadido a la iglesia moderna jamás tendrán la eficacia que el Evangelio de Dios sí puede tener. Pero ahora, ojo con esto que voy a decir, escúchelo con cuidado para que no existan confusiones. El solo Evangelio no puede salvar a nadie. Ojo, cuando digo el solo Evangelio me refiero a que tener solamente un entendimiento correcto del Evangelio no salvará a nadie. Solamente tener un entendimiento correcto del Evangelio no salvará a nadie, a menos que el Espíritu de Dios obre poderosamente, trayendo vida sobre aquel hombre que ha puesto su fe en Jesucristo. El Evangelio es el medio designado por Dios para salvar al pecador, pero también es necesaria, vital, importantísima la intervención milagrosa del Espíritu Santo, regenerando el corazón del pecador. Estos, tanto el Evangelio como la obra del Espíritu Santo, son los dos medios eficaces que Dios designó para salvación. Van de la mano, son inseparables, no se puede omitir ninguno de ellos. Como creyentes, hermanos, es nuestra responsabilidad presentar el Evangelio de una manera clara y precisa, para que los hombres no tengan excusa. Debemos tratar lo más posible que nuestras palabras sean entendibles al pensamiento de todo hombre, pero debe quedar claro que ni mi destreza en exponer el Evangelio, ni tampoco el discernimiento o comprensión del hombre natural, nada de esto tiene el poder de salvar eficazmente a alguien. Es el Espíritu de Dios quien verdaderamente hace la diferencia, pues Él toma el Santo Evangelio y lo revela en el corazón de los hombres para traerlos de muerte a vida. No solamente se trata de entender intelectualmente el Evangelio para ser salvos, se trata de algo mucho más profundo, algo del corazón, no solamente de la razón, de la cabeza. Por eso es que dentro de la misión que Cristo nos ordenó de predicar hasta lo último de la tierra, en esta misión, si bien es cierto, no debemos ser negligentes, pero es una gran tranquilidad también, hermanos, saber que los resultados de esa misión, es decir, que los hombres sean salvados, ese resultado está en las manos de nuestro Dios. No están en las manos de ningún hombre, ni aún el predicador más destacado y sabio tiene el poder en sí mismo para cambiar al hombre. Ese resultado, sin lugar a dudas, está en las manos de nuestro soberano Dios. Ahora, quiero que damos un ejemplo de un evento ocurrido en Hechos, que tristemente puede ser un ejemplo muy común de lo que ocurre en muchas iglesias, donde hay supuestas conversiones y que al transcurrir el tiempo queda más que demostrado que no se trata de una operación genuina del Espíritu de Dios. Esta es la historia de Simón, el mago, una persona que ejercía la magia y engañaba a las personas. Algunos discípulos de Cristo fueron y predicaron a muchos que estaban siendo engañados por Simón. Vayamos a Hechos 12:13. Hechos 12:13. Hechos 12:13.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta ese momento podemos ver una aparente conversión de Simón. Si la historia hubiera terminado ahí, hermanos, si hubiera terminado ahí la historia, no hubiéramos tenido ninguna duda de que Simón era un creyente y que verdaderamente creyó en el Evangelio de Cristo. Pero al Espíritu de Dios le plació dejarnos por escrito esta historia para que tengamos ejemplo de que no todo el que dice creer verdaderamente ha nacido de nuevo. Sigamos leyendo, Hechos 8 del 14 al 23. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermanos, esta historia es una historia triste, y es triste porque es más común de lo que parece. Simón creyó, se bautizó, andaba con los discípulos por un tiempo. A todas luces parecía un cristiano, parecía un creyente, pero su profesión de fe era una mentira. Su corazón no fue verdaderamente convertido. Él aún era esclavo del pecado y su corazón no era recto delante de Dios. Lo que él deseaba era el poder, deseaba milagros, experiencias, pero no deseaba a Dios. Nunca existió un verdadero arrepentimiento en él. El Espíritu de Dios no lo había transformado, y eso era evidente en su forma de actuar, era evidente su forma de pensar. Que una persona diga y explique el Evangelio no necesariamente quiere decir que sea un convertido. Solo la obra del Espíritu Santo, es quien verdaderamente puede convertir al pecador y trasladarlo de muerte a vida. Seguramente Simón el Mago profesó fe y por eso fue bautizado, pero vemos cómo esa supuesta conversión era falsa. No había una verdadera obra del Espíritu de Dios. Solo la acción del Espíritu Santo aplica el Evangelio en el corazón de los hombres. Y vemos claramente que eso no ocurrió en la vida de Simón. Por eso es que Pablo también en 1 Corintios capítulo 2 habla de la poderosa obra del Espíritu Santo. Habla del poder de Dios en contraste con la sabiduría humana, que es muy, muy limitada. Pablo dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y en este mismo capítulo, en el versículo 10, Pablo dice: pero Dios
nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Si usted es hijo de Dios, el Dios creador de todo, en la persona del Espíritu Santo, personalmente le reveló su santo evangelio. Ni usted ni yo vimos cómo ocurrió esto, pero esa obra milagrosa ocurrió, sin lugar a dudas. No hay palabras ciertamente para agradecer tan maravillosa obra de gracia de Dios sobre nosotros. Un poco más adelante también Pablo dice: nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y en 1 Corintios 2:12 finalmente dice Pablo: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Hermano, hermana que está aquí, usted tiene el Espíritu de Dios habitando dentro de usted. Y es por ese Espíritu que usted puede abrazar en su corazón el Evangelio de Cristo. Por el Espíritu de Dios. No olvides, no fue su inteligencia, no fueron sus capacidades, no fue su concentración en ese momento, no fue su disciplina en ese momento. Mayor que todas esas cosas es el accionar soberano del Espíritu de Dios, quien da vida cuando y a quien Él quiere, como Él quiere y en la forma que Él quiere. Finalmente quisiera, casi para finalizar, darles algunas conclusiones, que son 4. Primero, todos los creyentes, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Pacto, todos siempre se han salvado únicamente por la fe. Pues desde la caída Dios reveló su evangelio de la gracia. Los del Antiguo por la fe en la promesa revelada en Génesis 3:15, quien era Cristo, y los del Nuevo por la fe en el cumplimiento de esa promesa, que es Cristo. Segundo, la revelación natural no nos muestra un camino de salvación, solo nos muestra la necesidad de un Salvador. Por eso es necesaria, sumamente necesaria, la revelación especial de Dios, su palabra. En ella Dios nos ha revelado su santo evangelio, su plan de salvación, que es posible solo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, Dios en su soberanía decidió que los hombres sean salvos por medio de la predicación del evangelio, en el tiempo que Él determinó y que sea efectivo sobre las personas que Él eligió. Esto nada tiene que ver con las capacidades del hombre, raza, etnia, cultura o tradiciones de hombres. Todo esto es por la voluntad de Dios. Y cuarto, el Espíritu Santo toma el Santo Evangelio y lo revela al corazón de los hombres para traerlos de muerte a vida. No solamente se trata de entender intelectualmente el Evangelio para ser salvos. Tanto el Evangelio como la obra del Espíritu de Dios son los medios designados por Dios para llamar eficazmente al pecador que Él decide salvar. Y ahora algunas aplicaciones. Amigo, amiga, en esta noche quiero recordarte las palabras de Cristo cuando dijo en Juan 5:24 lo siguiente: de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El apóstol Pablo decía también en 2 Tesalonicenses 2:13-14 que Dios, para llamar a los suyos a salvación, lo hace por su evangelio. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que hay un único camino de salvación y ese camino es Jesucristo. El Santo Evangelio nos revela a este glorioso Salvador y ese glorioso plan de salvación. Y esto hace que nada esté por encima del Santo Evangelio.
El Evangelio de Cristo nos revela a aquel que verdaderamente es la puerta del cielo, aquel que verdaderamente es la estrella de la mañana, aquel que es salud para los enfermos, el refugio de los pecadores, el consolador de los afligidos y el auxilio del pueblo de Dios. El Evangelio de Cristo nos revela a aquel que es nuestro único Redentor, nuestro abogado y único y suficiente intercesor ante el Padre. Él, nuestro Cristo, es nuestro sumo sacerdote, la ofrenda perfecta por los pecados de los que depositan su confianza en Él. Él se ofreció a sí mismo por los pecados de su pueblo, padeció y sufrió la muerte, pero la muerte, la Escritura nos dice que no lo pudo detener. Él resucitó, venció la muerte y hoy vive. Quiero decirte, querido amigo, que este glorioso Salvador puede ser tu Salvador personal. Quiero decirte que las verdades de este glorioso Evangelio pueden ser tuyas, están disponibles para ti. ¿Cómo? ¿Cómo? Preguntarás. ¿Cómo puedo apropiarme de ese Evangelio? ¿Cómo puedo trasladarme de muerte a vida? Y la respuesta es creyendo en el Señor Jesucristo y arrepintiéndote de tus pecados. Pues nadie que no acepte la verdad del Evangelio podrá ser salvo. Si Dios habló a tu corazón en medio de la prédica el día de hoy, entonces no dejes para otro día lo que hoy puedes hacer. No es suficiente estar navegando por el sendero de la vida cristiana. Si no entras por la puerta, quien es Cristo, entonces no eres un verdadero cristiano. ¿Tienes algo más importante que hacer que esto? ¿Hay algo más importante que tu destino eterno? En esta iglesia no hacemos llamados al altar porque entendemos que es Dios quien hace el verdadero llamado. Y este es realmente eficaz. Pero también entendemos que es responsabilidad de todo hombre cumplir las demandas del Evangelio, creer y arrepentirse. Mi querido amigo, eso no te excluye a ti. Tú no eres la excepción a la regla. También es tu responsabilidad hacerlo. La palabra de Dios dice muy claramente: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ven a Cristo hoy y pasarás de muerte a vida. Ven a Cristo hoy y serás librado de toda la condenación y serás revestido con la justicia de ese Salvador glorioso, nuestro Señor Jesucristo. Ven a Cristo hoy y todos tus pecados serán borrados por Él. Ven a Cristo hoy y empieza a disfrutar la salvación que Dios preparó de antemano para todos aquellos que Él se propuso salvar desde antes de la fundación del mundo. Y a ti, querido hermano, quiero leer nuevamente 2 de Tesalonicenses 2, 13, 14 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien nos hace santos. Y por creer en la verdad, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos el Evangelio. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ojo con este versículo que viene, pues es una exhortación para todo el pueblo de Dios. Pablo dice en el versículo 15: con todo esto en mente, con todo lo que acabamos de leer, con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona
como por carta. Permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, dice Pablo. Pero ¿a qué enseñanza? ¿Cuáles enseñanzas? Las que Dios nos ha revelado en su palabra, ciertamente. ¿Y por qué es importante hacer esto? Pues porque la palabra de Dios es lo único que Él ha inspirado y por lo tanto, al provenir de Dios, tiene autoridad sobre la vida del creyente y sobre la vida de la iglesia. La palabra de Dios es su revelación especial escrita. En ella, mis queridos hermanos, Dios nos ha revelado su santo evangelio y como creyentes debemos permanecer firmes a la verdad del evangelio. No debemos suavizarla para que sea agradable a los oídos de los hombres. Debemos aferrarnos a la verdad del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es el verdadero poder de Dios para salvación. El pueblo de Dios predica a Cristo crucificado. Y esto, hermanos, es una locura para el mundo. El mensaje de la cruz es una ridiculez para el hombre natural. Y mientras la cruz de Cristo esté en el centro del evangelio, seguirá siendo una ridiculez para el mundo. No deberíamos preocuparnos, hermanos, porque esto sea diferente, porque es imposible que no lo sea. Más bien, deberíamos preocuparnos en que la belleza, la gloria y el poder del evangelio no me deje de asombrar. Debería preocuparme en procurar que mis pensamientos, que mis emociones y acciones sean dominadas por las verdades del evangelio de Cristo. El hecho de que Pablo nos exhorte a permanecer firmes y bien aferrados a las verdades de la palabra de Dios nos dice claramente que somos muy propensos a caer, que somos muy propensos a abandonar y olvidar las verdades del glorioso evangelio de Cristo. ¿Y sabe por qué es esto, hermano? Porque somos pecadores. Y por lo tanto necesitamos de manera urgente, todos los días de nuestra vida, ser transformados por la palabra de Dios. Necesitamos urgentemente recordarle a nuestro engañoso corazón las verdades del glorioso evangelio que nos salvó. ¿Y por qué es urgente? Porque pecamos todos los días. Somos igual al pueblo de Israel, que aun cuando experimentaron los milagros y los prodigios de Dios, aun cuando vieron todo esto, aún así, tentaron a Dios. Aún así, tentaron a nuestro Dios. Y usted y yo no somos tan diferentes. No somos tan diferentes, mis hermanos. En el Hijo de Dios se ha llevado a cabo el milagro de salvación, la obra más grande de nuestro Dios. Esta es una obra sobrenatural, un milagro. Y aun cuando en nosotros se ha hecho este milagro, muchas veces caemos en el mismo pecado que Israel. Por eso, hermanos, no creamos la mentira de que el evangelio solamente es para los no creyentes. El evangelio también es para ti, también es para mí, porque a diario necesitamos venir a Dios y renovar nuestro arrepentimiento. A diario necesitamos rogarle a Dios que aumente nuestra fe. Así que, hermanos, mantengamos firme la esperanza que profesamos, este glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Acerquémonos a la palabra de Dios, tomemos este medio de gracia que Dios nos ha dado, aferrémonos a sus verdades, para que nos sigamos maravillando y deleitando en el Dios de nuestra salvación, para que esto a su vez sea un motor en nuestra vida de llevar el verdadero evangelio hasta lo último de la tierra, confiando en que el resultado está en las manos de nuestro soberano Dios. Amén. El Señor bendiga su palabra.